Si la violencia física te puede resultar extremadamente fuerte y desagradable, déjame decirte que la violencia psicológica es aún más intensa y más preocupante. Si quieres conocer un poco del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos, acompáñame. Hola, bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que desea compartir contigo siempre diferentes temas que tienen que ver con crecimiento personal, también consejos que te sirven para tu vida y algunas cosas que tienen que ver relacionadas con Cuba. Pero hoy vamos a hablar de eso que les mencioné al inicio, la violencia psicológica. ¿Por qué pensamos siempre que las mujeres son más víctimas de violencia psicológica que los hombres? Bueno, tengamos en cuenta características que tienen los hombres. Siempre se han dicho, los hombres son por lo que ven, quiere decir, le llama la atención más fácil lo físico, las mujeres, lo que ven en las mujeres, que sean atractivas según sus patrones de belleza que ellos tienen incorporados, mientras que las mujeres son dadas por las palabras. Las palabras, mientras si el hombre habla bonito, le dice cosas románticas, no sé, le cuenta el dibujo más bello de toda la vida, entonces así es como se atraen a las mujeres. Y así van pasando las cosas. Por eso es que a veces la violencia psicológica se ve más marcada en las mujeres que en los hombres, porque en la violencia psicológica se incluyen, entre muchas formas de ejercerla e imponerla, las palabras. Mientras que a los hombres les llama más la atención lo físico, pero esto lo estoy marcando porque no quiero que pienses que solamente son las mujeres las que son víctimas de violencia psicológica. Los hombres también son víctimas de violencia psicológica, pero a veces son en la minoría. Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede, que muchas personas a veces consideran que es más fuerte la violencia psicológica que la física. Yo considero que la violencia física, ustedes saben, son los golpes, los maltratos, que se te quedan marcados, que son un dolor que te duele en un momento y que llevan también implícito un poco de violencia psicológica, porque ¿qué? Te queda un trauma, te queda ese recuerdo, rememoras eso con dolor de lo que sufriste, de lo que pasaste cuando pasen los tiempos, pero ahí va a ir como decreciendo, va a ir disminuyendo y poco a poco se puede olvidar. Mientras que la violencia psicológica, amigos, es tan fuerte que algunas personas ni siquiera se enteran que son víctimas de esta violencia. Eso es lo más triste y es una de las cosas que quiero puntualizar ahora bien claro con todas las personas que me están viendo en este canal. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal, vamos, hazlo un momentico, suscríbete ahí, activa la campanita para que siempre estés conociendo sobre los temas que compartimos. ¿Y por qué muchas veces no sabemos que somos víctimas de violencia psicológica? Bueno, sucede es que en nuestras culturas, en las costumbres que vienen de la propia familia, tal vez te han dicho que este es el modelo de la familia que debe tener, que papá debe hacer esto, mamá esto, los hijos esto, lo otro, y no te das cuenta. Entonces, como debes saber, la mayoría de las veces la violencia psicológica ocurre en los hogares, porque tú tienes estipulado, tienes un paradigma de lo que es un modelo de familia, y tú piensas que lo que te está pasando a ti, te tiene que pasar a ti. Te corresponde, forma parte de tu rol. A mí me toca hacer esto, a mí me toca que me pase esto. No, no está haciendo malo, lo está haciendo lo otro. Señores, la violencia psicológica puede ser solamente, no tiene que ser solamente, con palabras, puede ser con acciones, con gestos. Y son esas pequeñas y pequeñas cositas que parecen al principio insignificantes y después se van acumulando. ¿Y cómo te percatas que eres víctima de esta violencia? Cuando comienzas a sentir una ansiedad, una depresión, una dependencia de esa persona. Cuando te sientes poca cosa, la violencia psicológica te llega a sentir, primero, tú no tienes bien definido quién eres tú. Tú no tienes bien definido cuán importante tú eres, cuán valioso tú eres. Y tú empiezas a subvalorarte, pero llega la violencia psicológica y te hace esto. ¿Sabes qué es esto? Que si tú estabas aquí con un mínimo de valor, en vez de estar aquí a la altura que eso, entonces la violencia psicológica te va bajando más y te absorbe completamente. Y tú sientes que realmente tú no eres nadie, que tú no vales para nadie, que tienes que quedarte callado, que no puedes pedir, que no puedes soñar, que no puedes seguir, que es todo como te están diciendo. Y te van cerrando el círculo y cada día te sientes más deprimida, te sientes más esclava, te sientes que es mejor que me calle porque
por lo menos no es buena en esto y en esto, pero estoy teniendo esto otro. Algunas mujeres se quedan calladas en los hogares con la violencia psicológica porque piensan que le están haciendo un bien a los hijos y al fin y al cabo lo que le están enseñando es un patrón de vida, un patrón de familia que no es el correcto. Y los niños crecen y están viendo y lo absorben todo y saben perfectamente que ese no es el modelo correcto. O sí, tal vez tú también eres víctima de violencia psicológica porque en tu familia te enseñaron que eso era lo correcto. ¿Y qué vas a hacer? Se lo vas a pasar a tus hijos y tus hijos a tus hijos y después tú vas a sufrir cuando tus hijos estén sufriendo lo mismo que tú estás sufriendo ahora y vas a sufrir doble porque te va a doler más. Pero la violencia psicológica no ocurre solamente en los hogares. Es el principal escenario, pero no es el único. La violencia psicológica también ocurre en los centros laborales. Sí, es esa persona que poco a poco te va presionando. Por lo general son los superiores. Te va presionando y te va incorporando y te va diciendo, y tú dices, pero es que yo necesito estos 4 kilos para poder sustentar mi casa, y cada día te va dando más carga y menos oportunidades. Más carga y menos beneficio. Más carga y te está incorporando de que eres tú porque créeme y te está como que amenazando, o aceptas lo que es o simplemente te vas porque hay otros mejores que tú. Entonces tú dices, bueno, tengo que aceptar lo que es porque lo necesito, tengo que aceptar lo que es porque me van a quitar de aquí, tengo que aceptar y sentirme humillada. A mí lo que realmente me preocupa de la violencia psicológica es que muchísimas veces llevas por tiempo prolongado siendo víctima de ella, sufriendo la violencia psicológica y no te has enterado. No te has enterado, no te has enterado y simplemente las personas se enteran ya cuando están en un alto grado de depresión, cuando están a punto de quitarse la vida, cuando ya no dan más. Incluso se las pueden dibujar de otra forma y le pueden decir que es otra cosa y seguir viviendo la violencia psicológica. Yo necesito, por favor, hombre o mujer que estás viviendo una violencia psicológica, sea por alguien siempre que se va a sentir superior a ti, o porque jerárquicamente está en una posición superior a ti, no significa que tú tengas que seguir viviendo esto. No, tú eres una persona valiosa. Yo necesito que tú te liberes de toda esa toxina, que te liberes de toda esa depresión, de todos esos deseos de muerte, que tú busques ayuda psicológica si lo necesitas, que busques apoyo emocional y sobre todas las cosas, que dejes de ser víctima de esta violencia psicológica, que digas ya. No soy más tu víctima. Escucha, no eres víctima de una persona, no eres víctima de 2 personas. Porque es necesario que el día de mañana no estés buscando culpables, sino que estés buscando soluciones. Que no estés buscando a quién condenar, sino que estés pensando en que necesitas seguir levantándote y creciendo. Y para seguir creciendo, ya sabes, puedes contar con esta humilde servidora que siempre estoy aquí, en este canal al que te invito a que te suscribas, que compartas con tus amigas, amigos, con la familia, con todo el mundo y que seas parte de esta comunidad, de esta familia. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy Alija.